el contexto global está condicionado por el teatro europeo. Eso quiere decir que para entender, digamos, lo sucedido en estos años es muy importante tener en cuenta el desplome del Imperio Napoleónico, básicamente. El desplome del Imperio Napoleónico que tiene después de los 100 días significa sencillamente el resurgimiento de las monarquías europeas. Y eso entonces lleva a Fernando VII al trono español a partir de 1814. Fernando VII se compromete con una empresa retrógrada. La orden es eliminar, como si no hubieran existido, los años en los que estuvo recluido en el castillo francés de Valençay y en lo posible derogar todas las medidas tomadas o bien por las Cortes de Cádiz o por los gobiernos insurgentes en América. Y esta empresa de restauración se ve entorpecida por una revolución que estalla en el sur de la península y que obliga a Fernando VII a adherir a la Constitución de Cádiz. Esto es en 1820. Y esto tiene mucho que ver con el teatro colombiano porque precisamente el temor de los soldados de ser llevados al matadero americano facilitó la insurrección. Entonces, es en ese contexto precisamente de resurgimiento del régimen constitucional español que tienen lugar estos dos desplomes. A mí me parece que es pertinente la contraposición, la comparación, el contraste, precisamente porque sirve para escapar a los lugares comunes, a los esquematismos, a las simplificaciones en las que suele incurrirse cuando se habla de estos procesos independentistas, tanto en México como en Colombia. Y entonces la apuesta es que esa comparación permita iluminar recíprocamente uno y otro. Pues los riesgos es que esto supone un conocimiento exhaustivo de dos realidades. Y ese conocimiento exhaustivo de dos realidades que tienen aparejada una bibliografía muy vasta y una cantidad de vericuetos, por decirlo rápidamente, hace que sea muy difícil hacerlo, llevarlo a cabo. Por eso, lo ideal es hacerlo con un colega, ¿no? Porque comparar el desplome mexicano con el desplome colombiano se hace mucho más fácil si de un lado hay un historiador experto en el tema mexicano y del otro un historiador que conozca el tema colombiano. Exacto, pero entonces lo primero que habría que hacer es mostrar en qué consisten esas diferencias. Entonces, lo primero es que, digamos, en el periodo previo, la revolución se ha impuesto sin mayores contratiempos en el Nuevo Reino y durante 6 años han existido diferentes estados provinciales republicanos asociados en una confederación que tiene algunos problemas para imponerse, pero que termina cubriendo casi todo el territorio neogranadino. Eso es muy importante para entender lo que viene, porque en buena medida el desplome que tiene lugar en 1819 reconfigura de alguna manera las Provincias Unidas tal y como existían en 1815 y 1816. El caso mexicano es muy interesante también, es muy interesante tener en cuenta, digamos, los momentos previos, porque tenemos una insurgencia que no logra imponerse, que es derrotada de manera sistemática, pero que continúa viva. Y esto también explica los acuerdos que se ve forzado a hacer Iturbide, no solamente entonces con los miembros de las fuerzas armadas españolas, que hay de distinta naturaleza, como ha mostrado Rodrigo en México, sino también con esa insurgencia que no ha sido derrotada, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Luego, es muy interesante también constatar que, como ya se dijo, de un lado, estos desplomes dan lugar a una república que se proclama como revolucionaria, del otro a un intento de creación de una monarquía social española, que posteriormente es un imperio. En un caso tenemos como gran líder a un jefe republicano, empecinado, derrotado muchas veces, pero muy constante, y del otro tenemos a un polémico coronel realista. En un caso tenemos un proceso muy rápido de 7 meses, que es de la trigarancia, que permite entonces copar todo el territorio novohispano muy rápidamente. En el otro, un proceso más largo. Es muy rápido en un comienzo, pero queda limitado a ese territorio que va
del Océano Pacífico a Cúcuta y de los confines septentrionales de Antioquia a Popayán. Y la expansión más allá de esas fronteras va a ser muy ardua, muy, muy difícil, y posteriormente lo que va a pasar entonces es que va a haber guerras prolongadas, tanto en el Caribe como sobre todo en el sur. Piénsese que para someter a los pastusos definitivamente hay que por lo menos ir hasta 1824. Estamos hablando de un proceso realmente muy largo, muy costoso y de una guerra muy difícil. Eh, y por un lado tenemos, que es un contraste también muy interesante, el imperio, el proyecto iturbidista, que termina incluyendo a la Capitanía General de Venezuela, y por el otro tenemos a ejércitos colombianos que terminan llevando la guerra al Perú y al Alto Perú. Bueno, hay una cosa que me parece que sale de este propósito de contrastar ambos desplomes, y es que llama la atención tantas coincidencias de método a la hora de imponer el proyecto independentista, básicamente lo que se conoce en México con el nombre de trigarancia, que como hemos visto, fueron también empleadas esas bases de manera muy inteligente en el territorio de Nueva Granada y Venezuela. Entonces la primera pregunta que hay que hacerse, que creo que no se ha respondido por los historiadores, es qué tanto conoció Agustín de Iturbide los sucesos colombianos. Y si es así, si esto se puede determinar, tratar de entender de qué manera esos sucesos y la lectura que hizo de ellos determinó de alguna manera el proyecto de la trigarancia. Otro tipo de injerencias tienen que ver con la diplomacia. Entonces, hay claramente una diplomacia colombiana pro-republicana que odia las monarquías, etcétera, y un mexicano que ha hecho parte del Congreso Constituyente de Colombia es enviado a México precisamente como representante diplomático, y él se enorgullecerá posteriormente de haber jugado un papel importante en la caída de Iturbide. Pero hay un juego de espejos aquí también, porque posteriormente el enviado diplomático de los Estados Unidos mexicanos a la República de Colombia también jugará un papel destacado en las conmociones que tienen por objeto de terminar con las tentativas, con los proyectos monocráticos de Simón Bolívar. Y cuando digo monocráticos me refiero a dictadura, presidencia vitalicia, o incluso en 1830 el proyecto de un protectorado europeo, Colombia convertirse en un protectorado europeo o en una monarquía constitucional con un príncipe europeo. En principio se piensa en un Orleans.